¿Cuántas veces no hemos escuchado a un ateo decir: si tú me muestras a Dios, yo voy a creer? Y nos cuestionan y nos dicen: es que ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Y yo no puedo creer en un Dios en el que no veo. Y uno a veces pues se siente intimidado, ¿verdad?, con la lógica, con las preguntas. Y uno dice: híjole, ¿cómo le haré para mostrarle a esta persona? Porque yo pienso que si hubiera una forma de mostrarle a esta persona a Dios, entonces él dejaría de ser ateo, porque él dice que si yo se lo muestro, él va a creer. Y decimos: pero ¿cómo se lo muestro? No hay forma de que yo le pueda mostrar a Dios, y me estoy refiriendo al Padre, al Dios invisible, al cual nadie ha visto jamás. Y empezamos a pensar y decimos: pues pensándolo bien, ni yo mismo lo he visto. Y realmente eso es lo que lleva implícita la pregunta del ateo. Él no te está preguntando para creer, sino que te está poniendo una pregunta para que tú puedas dudar y tú puedas decir: es cierto, no se lo puedo mostrar, nadie lo ha visto, ni yo lo he visto. ¿Cómo creo en alguien en quien no he visto jamás? Y nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo en la primera carta a los Romanos, capítulo 1, dice que es muy fácil mostrarle a un ateo, y es muy fácil mostrarle a cualquier persona a Dios. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos eso, hermanos? Nosotros le podemos mostrar a Dios a quien sea. ¿De qué manera? Mostrándole su creación. Mostrándole la creación de Dios, podemos mostrarle a cualquier persona que Dios existe. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, hermanos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa esto, hermanos? Que obviamente, mostrando la creación, nos podemos sentir confiados de decir: mira, te voy a mostrar al Creador por medio de su creación. No puede existir una creación sin un creador. Ahora, dice: de modo que no tienen excusa, de manera que no hay un solo ser humano que haya nacido en toda la historia que se vaya a poder presentar delante de Dios y le vaya a decir: es que a mí no me predicaron el evangelio, o a mí nunca me hablaron de ti, yo no sabía que había un creador. Dice el apóstol Pablo, acusando a la humanidad completa: nadie tiene excusa y nadie puede decir que no sabían que había un creador, cuando claramente vieron, ¿qué cosa, hermanos? Su creación. Ahora, muchas veces dicen ellos también: a ver, pero te voy a hacer otra pregunta. Si Dios creó el universo, ¿sí se la saben, verdad, hermanos? ¿Quién creó a Dios? Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Nadie. Nadie creó a Dios. Ahora, con esa pregunta, al igual que con la otra, ellos pretenden hacernos ver como ignorantes. ¿Cómo que nadie creó a Dios? Así nomás estaba ahí y ya. Y uno dice: pues sí, es que Dios es eterno, pero ¿cómo puede estar sin que antes hubiera algo? Eso no tiene ningún sentido. Nosotros podemos voltearles la pregunta y decirles: a ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si el universo te creó
a ti, porque eso es lo que creen, hermanos, que después de varios accidentes que se fueron presentando, terminó como resultado el hombre, es una creación del universo. Si el universo te creó a ti, ¿quién creó el universo? ¿Qué nos va a decir el ateo, hermanos? ¿Quién creó el universo? Nadie. Es exactamente la misma respuesta con la cual supuestamente ellos nos tachan a nosotros de ignorantes. ¿Quién creó a Dios? Decimos nosotros, nadie. No, es que tú eres ignorante. A ver, si el universo te creó a ti, ¿quién creó el universo? Y dicen, nadie lo creó. Creen que simplemente un día, por acciones que no saben explicar, todo fue creado. Ahora, nosotros sabemos que sí pasó algo en ese tiempo, y es que nuestro Dios, que es eterno y que no fue creado por nadie, estaba dando origen al universo, a todas las cosas que hoy vemos, hermanos. Ahora, fíjense bien, después de presentar este grandioso argumento el apóstol Pablo y decir, nadie puede decir, nadie, pero si vive en una isla donde no ha llegado el evangelio, si vive en alguna tribu, nadie puede decir que no sabía que había un creador, porque todos fueron testigos, todos vieron, todos conocieron su creación. Ahora, después de acusar a toda la humanidad, Pablo los acusa de dos cosas: de no haberle glorificado como Dios y de no haberle dado, ¿alguien sabe? Gracias. Dos acusaciones contra la humanidad principales. Dice el versículo 21, estoy en Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron, hermanos? Por medio de la creación, toda la humanidad. Habiendo conocido a Dios, sabiendo que existía un creador, al haber visto su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que eso de que si me muestras a Dios voy a creer, es una mentira, hermanos. Ellos han visto a Dios. Y a pesar de que han visto a Dios, de que han conocido a Dios, de que saben que existe un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No reconocieron que Él creó el universo. Dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No reconocieron que Dios es todopoderoso, eterno, y que es a Él a quien le debemos nuestra existencia, hermanos. Dice Hebreos 1, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, si Dios no existiera, nosotros no existiríamos tampoco, porque existimos, hermanos, gracias a Él. Dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, en Él existimos. Él creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Él es el Rey soberano, hermanos, delante del cual un día, todos sin excepción, nos vamos a presentar a dar cuentas. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Sí sabían eso, hermanos? Van a dar cuenta ustedes a Dios de lo que hicieron. Ahora, los que no conocieron el evangelio, ¿van a dar cuentas? También. Todos van a dar cuentas delante de Dios
de lo que hicieron. ¿Por qué tenemos que darle cuentas a Dios? Porque fue Dios, hermanos, quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo 139, versículo 13, que Él nos formó. Él nos dio el aliento de vida y a Él le debemos todo, hermanos. Ahora fíjense bien, dice: no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Alguien se lo sabe? En sus razonamientos. Ojo con esto, estamos hablando de los incrédulos. ¿Cuáles razonamientos? Dicen ellos: es que Dios, el que tú dices que creó el universo, yo digo que no creó el universo. ¿Se acuerdan? Satanás siempre va a decir ¿qué cosa? Lo contrario de la verdad. ¿Dios creó el universo, hermanos? Sí. Los ateos, ¿qué dicen? Que no. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo dio origen el universo? Con el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Una gran explosión que aconteció hace muchísimo tiempo, cuando no había tiempo, no había materia, no había espacio, y de repente explotó y todo comenzó a ser. Nosotros creemos eso, hermanos, pero la diferencia con ellos es que cuando todo explotó fue cuando dice Génesis 1:1, en el principio, ¿qué cosa? Dios creó los cielos y la tierra, y ¡pum! Ahí fue cuando empezó. Nomás que ellos dicen, sí, tuvo un comienzo, tuvo un principio el universo, pero Dios no estaba ahí. Sí, Dios estaba ahí, hermanos. Ellos creen que puede existir la creación sin el creador, y eso es imposible, hermanos. Ahora, ellos no solo no creen que Dios no creó el universo, sino que ellos también creen que Dios no creó al hombre. ¿Nosotros creemos que Dios hizo al hombre, hermanos? Amén. Ellos no. Se envanecieron en sus razonamientos. Ellos dicen que nosotros estamos aquí porque fuimos, ¿alguien sabe? Evolucionando. Fuimos evolucionando. No hubo un Dios que tomara barro y que hiciera al hombre y que soplara en la... No, dice, esos son cuentos tontos y ridículos para gente ignorante. Entonces, ¿qué pasó? Te voy a contar la verdad para gente inteligente. Hace 500 millones de años, en la era paleozoica, cuando todo era agua, vino algún meteorito con algunos elementos del extraterrestres que se mezclaron con el agua, y de repente surgió una célula que con el paso del tiempo mutó en rana, y mutó en chango, y mutó en ti. Y esa es la teoría de la evolución. El razonamiento humano terminó creyendo en el cuento que creen los niños de la princesa y el sapo. ¿Sí saben el cuento ese, hermanos? Una princesa le dio un beso a un sapo y se hizo príncipe. ¿Eso es posible? No, es un cuento. Pero los ateos, los profesores, los más inteligentes de este mundo, creen que el sapo se hizo hombre, nada más que en vez del beso de la princesa, pasaron 500 millones de años. Pero como quiera, el sapo se hizo príncipe. Ahora, además de que niegan que Dios creó el universo, niegan que Dios creó al hombre, ahora también niegan el matrimonio en estos tiempos con la ideología de género, ¿verdad? Y dicen que no es como Dios lo hizo, un hombre y una mujer, sino que ahora es un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué le pasó a su corazón? Fue entenebrecido. Se endurecieron al grado de que perdieron la capacidad de ver lo obvio. Dejaron de ver, o en otras palabras,
la humanidad fue cegada, hermanos. Dice 2 Corintios 4, versículo 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta era la condición, hermanos, en la que nosotros estábamos cuando Dios nos vino a buscar. Estábamos ciegos, creíamos en el Big Bang, creíamos que veníamos del chango y creíamos que una imagen pintada con ojos y boca nos oía y nos veía. Ahora, fíjense bien, ojo con esto. Quiero que pongamos atención en los 4 pasos que el apóstol Pablo habla de cómo la humanidad se fue corrompiendo. Ojo con esto, hermanos. Número 1, si se los pueden grabar, conocieron a Dios. Ese es el primer paso. Número 2, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Número 3, se envanecieron en sus razonamientos. Y número 4, su necio corazón fue entenebrecido. Lo repito otra vez, hermanos. Número 1, está hablando de toda la humanidad, conocieron a Dios. Número 2, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Número 3, se envanecieron en sus razonamientos. Y número 4, su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema, hermanos? ¿Hay acaso algún ateo entre nosotros? A mí me gustaría que alguien que escuche a través del internet, algún ateo, pudiera llegar a esta palabra. Sería muy bueno, daríamos gloria a Dios por ello. Pero estamos hablando de esto no por los ateos. Ojo con esto. Lo que quiero que notemos es que son por estas mismas 4 etapas, exactamente las mismas, que una persona que un día vino a Cristo puede atravesar y terminarse perdiendo. Son exactamente las mismas 4 etapas por las que cualquiera, y me refiero también a ti específicamente, tú puedes atravesar por estas 4 etapas y terminarte perdiendo. ¿Cuáles son? O más bien, ¿cuál es la primera etapa? Conocieron a Dios. ¿Cómo lo conocieron? Repito, los gentiles, primero los incrédulos. ¿Cómo conocieron a Dios? Por medio de la creación. Ellos conocieron a Dios por medio de la creación. Ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Cómo conociste tú de Dios? Por medio del evangelio. ¿Qué diferencia hay hasta ahorita entre tú y ellos? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ellos conocieron a Dios y tú conociste también a Dios. ¿Estamos? Para que una persona apostate de la fe, para que una persona se aparte de la verdad, significa que antes de apartarse de la verdad, esa persona estuvo, ¿dónde? En la verdad. ¿Estamos en la verdad, hermanos? Pueden apartarse de esa verdad. ¿Ya conocieron a Dios? Amén. Los gentiles también lo conocieron. Sin embargo, dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, no lo busquen, hermanos, capítulo 2, versículo 19, un verso muy conocido. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no
todos son de nosotros. Ahora, yo sé que muchas veces este versículo se usa mal para tirarle piedras indirectas, carrilla, como decimos, ¿verdad?, a personas que estaban en la congregación y que por alguna otra razón ya no están yendo a la congregación, pero ese no es el sentido original, hermanos. Juan no se está refiriendo a alguien que se congregaba en un lugar y que se fue a otra congregación de otro lugar, a lo mejor porque le quedaba más cerca, a lo mejor porque cambió de domicilio, no sé. Y ahora Juan le está tirando a esas personas diciendo que esas personas no son porque no van ya con ellos, no. Cuando Juan dice salieron de nosotros, no se está refiriendo específicamente a una congregación, sino que se está refiriendo a la verdad. De manera que cuando Juan dice salieron de entre nosotros, lo debemos interpretar como que se apartaron de la verdad. Y no permanecieron en la verdad porque no eran verdaderos, porque si hubieran sido verdaderos, hubieran permanecido ¿dónde? En la verdad, hermanos. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, se los leo. Ojo con esto, porque alguien puede decir: no, yo creo que alguien que ya conoció de Dios, y eso se ve mucho en el calvinismo, yo digo que alguien que ya conoció, ya no se puede perder. Entonces ustedes, como creen que ya conocieron de Dios, pues dicen, pues yo ya no, ¿cómo me voy a perder, verdad? Sin embargo, dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, subrayo, del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, cuando no conocías de Dios, estabas sumergido y hundido en el pecado. Si después conociste y terminaste otra vez regresando atrás, vas a ser peor que como eras antes. Dice Pedro, porque mejor les hubiera sido, ¿alguien se lo sabe? No haber, ¿qué cosa? Conocido. Acuérdense cuál es la primera parte, la primera etapa. Conocieron a Dios. Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. De manera, hermanos, que esto que estamos viendo nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera. Pero yo ya conocí. Sí, esa es la primera etapa. Ahora, ¿cómo se pasa a la segunda etapa? Porque después de haber conocido a Dios, después de haberlo experimentado, si pudiéramos usar esa palabra, de haber vivido con Él, de haber recibido la salvación, pasamos a la segunda etapa. Y tengan mucho cuidado y analicen sus vidas de que no estén en esta etapa. La segunda es, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay gente que está metida en las iglesias que ya conoció a Dios. Sí, yo sé que todos ustedes ya conocieron a Dios. La pregunta no es si conocen a Dios. La pregunta no es si ya se bautizaron. La pregunta no es cuántos versículos se saben, si oyen alabanzas. La pregunta es, con tu vida, ¿le estás dando gloria a Dios y le estás dando gracias? Porque hay cristianos que pueden ser cristianos, ya conocen, es más, versículos sobran de memoria, pero ¿le estás glorificando como a Dios?
y le estás dando gracias? ¿Por qué hay que glorificarlo, hermanos? ¿Y por qué hay que darle gracias? Por todo, pero les doy unos ejemplos. Por habernos buscado para salvarnos. Ustedes saben que eran ovejitas que iban rumbo a un barranco y que estaban perdidas y que no eran capaces por sí mismas de salvarse, sino que iban directo a la muerte. Y saben que Dios los buscó y los trajo hacia Él y los limpió y los lavó y los cuidó. ¿Sí sabemos eso, hermanos? Darle gloria a Dios y darle gracias por habernos entregado a lo que más amaba, hermano. Nos dio a su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Nos entregó a Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera en una cruz como el peor de los pecadores para el perdón de nuestros pecados. Darle gloria y darle gracias, hermanos, porque fue por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario que nosotros fuimos perdonados, por habernos liberado de Egipto, de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos vivían en Egipto siendo esclavos del pecado? ¿Y a cuántos Dios los sacó de ahí? Tienes que darle gloria y tienes que darle gracias por habernos sacado de Babilonia. Y alguien dice, este hermano está loco, cree que es del pueblo de Israel. ¿No vivíamos en la Roma pagana, en la gran Babilonia, sumidos en la idolatría? ¿Y quién nos sacó de ahí? Dios nos sacó de Babilonia. Dios nos sacó de Egipto, hermanos. Y nosotros debemos darle gloria y debemos darle gracias por habernos dado vida juntamente con Cristo, estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, por santificarnos, por justificarnos, por lavarnos, por habernos dado un nuevo corazón, por habernos hecho nuevas criaturas, por el Espíritu Santo que nos dio para que morara en nosotros, por su amor, por su protección, por su consuelo, por su provisión, por su paz, hermanos. Debemos darle gloria y debemos darle gracias por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo y haber escrito nuestros nombres, así como tú lo escribiste en el kinder y lo aprendiste. Dios escribió letra por letra tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Darle gloria y darle gracias por su palabra, hermanos, que es una lámpara a nuestros pies, por la cual podemos alumbrar nuestro camino. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces no le damos gloria por eso, ni le damos gracias por eso, y la mayoría de las veces ni nos ponemos a pensar en eso. Yo les pregunto, ¿le damos gloria y le damos gracias por su palabra? Todos dicen amén. Bueno, si no lo dicen, deberían decirlo. Pero ¿cuántos la leen, hermanos? Y ahí ya no me digan amén, porque no vamos a evidenciar a nadie. Todos los días, hermanos, y les voy a tirar bien abajo, para que nadie diga que les puse el palo de limbo muy difícil. ¿Quién la lee 5 minutos diarios? No me digan amén, hermanos. Analícense, sin falta. 5 minutos diarios. Pregunto, si no lo hacemos 5 minutos, hermanos, es vergonzoso. Es vergonzoso que el pueblo de Dios no lea 5 minutos diarios. Pregunto, si no leemos 5 minutos diarios, ¿le estaremos dando gloria y le estaremos dando gracias por su palabra? No. No. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Te bautizaste un día? Sí. ¿Conoces, sabes un montón de versículos? Dices amén, gloria a Dios, pero no le estás dando gloria a Dios, ni le estás dando gracias, y sin darte cuenta estás cayendo en la segunda etapa. Conociste a Dios, pero no le estás glorificando como a Dios.
ni le estás dando gracias. Vives como el pueblo de Israel, murmurando, quejándose, pero dándole gloria y dándole gracias, no. Fíjense, esta escena allá en el cielo, en Apocalipsis 5, aparece Jesús, y fíjense bien lo que pasa ahí. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolado, hermanos? ¿Por qué es digno el Señor en primer lugar? Porque Él fue sacrificado, desangrado, torturado, golpeado, humillado, desnudado, vituperado. ¿Por quién? Por ti. Por eso es digno. Y esta gente no le está diciendo: digno eres, Señor, porque hoy vendí bastante en mi changarro. Digno eres, Señor, porque tenía planeado esto y me salieron las cosas. Digno eres, Señor. No, no, no. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido. ¿Qué es redimido, hermanos? Nos ha comprado con su sangre. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Y a todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Les pregunto, hermanos, esto que acabamos de leer se parece un poco, ustedes lo van a someter a su oración diaria. Estamos orando para exaltarlo porque nos hizo reyes y sacerdotes, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido de todo pueblo y lengua y nación. Y le decimos en oración: Señor, tú mereces la gloria, la honra, la sabiduría, las riquezas, el poder por los siglos de los siglos. Y te postras delante de Él, alabándolo, exaltándolo, glorificándolo. Oras y dices: Señor, tengo esta necesidad, necesito esto otro. Quiero que me bendigas, quiero que me... Ahora yo les pregunto, ¿esto se parece a su oración? Implicando que están orando, hermanos. No importa la situación, ojo con esto, repito, no importa la situación que tú estés viviendo. No estoy diciendo que no me importa, estoy diciendo que no importa. Dime lo que sea, lo que estés pasando. Es que yo tengo esto, es que yo tengo esta enfermedad, es que a mí me pasó esto, es que yo... No importa lo que estés pasando. Debes darle gloria y debes darle gracias, así como estás. Y esto lo hablaba la otra vez con mi esposa, ¿te acuerdas, Clarice? Que ella estaba llorando por lo de mi suegro y se sentía muy mal, y le dije: vamos a orar, pero no le vamos a decir: Señor, fortalece a mi esposa, ayuda a mi esposa, consuela a mi esposa, así como si hubiera ido a buscar a Aladino, ¿verdad? A ver, Señor, pues es que ya estoy batallando con ella, ayúdala. No, le dije: vamos a orar, pero ¿sabes qué vamos a hacer con la oración? Le vamos a dar gloria y le vamos a dar gracias. Todo lo que quieras decir en la oración, dentro de eso, dale gloria y dale gracias.
No es, Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá? Señor, me siento muy mal. Señor, siento que ya no puedo. Señor, no. Gloria y gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que me dejaste a mi papá. Gloria a tu nombre, Señor, porque le permitiste conocer. Gracias, Señor, porque a pesar de que estoy sintiendo un gran dolor, tú endulzas, Señor, eso con tu palabra, porque me has dado una esperanza de que yo lo voy a volver a ver. Yo creo que lo voy a volver a ver. Y si dudo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Gracias por la esposa que me diste, le dije yo. Gracias por el esposo que me diste, me dijo ella. Porque todo el tiempo, hermanos, no le estamos dando gloria ni le estamos dando gracias. La mayoría de las veces nos estamos quejando. Hay que dejar la amargura, la murmuración, el desánimo a la hora de que vamos a orar, sabiendo que no importa lo que te esté causando problemas, dolor, Él es digno de que lo glorifiques y de que le des gracias. Sírvele a Dios con alegría y con gozo de corazón. Porque si no le das gloria y si no le das gracias, puedes estar viniendo aquí, pero tarde o temprano vas a caer a la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? ¿Alguien se acuerda? 1, conocieron a Dios, tú ya conociste a Dios. 2, ten cuidado, porque la segunda etapa es que aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, que fue lo que el pueblo de Israel le pasó todo el tiempo en Egipto. Ahora, si tú estás viviendo así, tienes que tener mucho cuidado, porque puedes caer a la tercera etapa, que es, se envanecieron en sus razonamientos. Ojo con esto. Conociste a Dios, viviste una vida donde no le estás dando gloria, no le estás dando gracias, todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo estás en amargura, todo el tiempo estás insatisfecho o insatisfecha con la vida que Dios te dio, con la salud, con la pareja que Dios te dio, con los hijos que Dios te dio, con todo lo que Dios te dio, y caes a envanecerte en tus propios razonamientos. Y la gente lo primero que dice es, yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que Dios, ¿qué más dice la gente? No me ama. Yo creo que Dios no está conmigo. Yo creo que Dios me abandonó. Cuando Jesús dijo, hermanos, claramente, y lo sabemos en Mateo 28, he aquí yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo dices que te abandonó? ¿Cómo dices que no está? No te envanezcas en tus propios razonamientos. Dice Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Dice el Salmo 27, el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios no nos va a abandonar nunca. Nunca te va a abandonar. Venga lo que venga a tu vida, no importa cómo te sientas, no te envanezcas en tus propios razonamientos. Dios no te ha dejado y Dios no te va a dejar. ¿Qué empieza a razonar también la gente que ya conoció a Dios, pero que vivió sin darle gloria y sin darle gracias, quejándose todo el tiempo? Razonan y dicen, yo creo que ya no me voy a congregar. Eso es muy común, hermanos. ¿Por qué no me voy a congregar? Así como los gentiles dicen, no, que venimos del chango, no, que venimos de la gran explosión. Así los que una vez estuvieron aquí dicen, pues total, Dios está, ¿qué cosa? En todas partes. Dios está en todas partes. Yo no necesito estar ahí para estar con Dios. Dios puede estar aquí conmigo donde yo esté. ¿No es envanecerse, hermanos? En sus propios razonamientos. Cuando la Biblia dice claramente en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y cuanto más cuando ven que aquel día se acerca.
Pues ¿qué no creías que la Biblia era la palabra de Dios? ¿No dijo Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Antes tomabas 1 hora a la semana para venir y para darle gloria a Dios y para darle gracias, para decirle que Él es digno, para honrarlo, para alabarlo, para adorarlo, y de repente ya no vienes. ¿Por qué no vienes? Es que estoy muy ocupado. El negocio no me deja. Tengo muchas cosas que hacer. Ahora, yo no les estoy diciendo que no trabajen, hermanos. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar. Pero también hay que darle un tiempo a Dios. ¿Qué más razona la gente? Dice, no, hombre, eso de las religiones es pura, ¿qué? Pura sacadera de dinero. Es pura hipocresía, es pura gente hipócrita, y ni hay amor. ¿Qué les pasó a estas personas? Se envanecieron en sus propios razonamientos y cayeron a la 4ª etapa. ¿Cuál es? Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa? Que quedaron ciegos otra vez. Y no solo otra vez como estaban al principio, sino que ahora quedaron ciegos para nunca más volver a ver. Nunca más volver a ver. Búsquenme Hebreos, hermanos, capítulo 6, versículo 4. Cristianos que conocieron a Dios, vivieron una vida mediocre, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido que después de conocer volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice la carta de los Hebreos, capítulo 6, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Porque es imposible. Por eso dice, hermanos, ojo, por eso dice Pedro que su condición es peor. Porque alguien dice, oh, pues quedaste ciego, estaba ciego. Sí, pero estaba ciego con posibilidad de ver. Ahora está ciego sin posibilidad de ver. Jesús les dijo a la iglesia, me parece que fue la de la Odisea, si alguien me ayuda por ahí, ojalá, ¿te acuerdan? Fueses frío o caliente. Ojalá fueses de los que no conocen o de los que conocen. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? Es que tú eres de los que ya conocían y se volvieron ¿a qué? A enfriar. La comida fría se puede calentar, la caliente se puede comer. La tibia, dice Jesús, me la voy a sacar de la boca. La voy a vomitar. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ojo, acuérdense la primera etapa, ¿cuál era? Conocer a Dios. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué están gustando ahorita ustedes? De la buena palabra, de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso dijo el apóstol Pablo, no les dijo, el que esté tambaleándose, mire que no caiga. ¿No dice así, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo dice Pablo? El que cree estar firme. ¿Ustedes están firmes, hermanos? Tengan cuidado.
porque se pueden caer y los pueden arrastrar y se los pueden llevar